¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí. ¿Por qué, en lugar de escuchar sus reclamos, el Estado colombiano les cierra el paso a estos indígenas que marchan desde sus territorios hacia Bogotá, la capital? Vea que lo hago basado en un video que cuelga también en su cuenta en Twitter Paola Fernández. Dice: caravana de buses de indígenas que viajan desde el Chocó hasta Bogotá fueron retenidas por la fuerza pública. La comunidad decidió continuar con una marcha para denunciar el abandono del gobierno de Iván Duque. Participe entonces en nuestra pregunta del día. Justamente nuestro primer tema se genera en Colombia. Cientos de indígenas, como veíamos, llegaron hoy a Bogotá procedentes del departamento del Chocó para denunciar el abandono del gobierno del presidente Iván Duque y el aumento de la violencia en sus regiones. Le ampliamos de inmediato. De manera urgente estamos solicitando al gobierno nacional de Duque, a Peñalosa, la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que garanticen primero la atención humanitaria de la comunidad embera que se ha desplazado desde el Chocó hacia Bogotá. Segundo, que el gobierno nacional manifieste su voluntad de diálogo con estas comunidades, porque ellos no han llegado por venir acá, ellos han llegado porque tienen una emergencia humanitaria. Cerca de 500 indígenas llegaron entonces a la capital colombiana tras 5 días de viaje para denunciar las masacres que han venido ocurriendo en sus territorios, el desplazamiento forzado, el asesinato de los líderes tanto étnicos como sociales y los incumplimientos del gobierno nacional en materia de acuerdos. Llegaron hasta la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, donde permanecerán hasta que el presidente Iván Duque atienda sus denuncias e instale una mesa de concertación. Paola Fernández se encuentra en Bogotá y nos va a actualizar a continuación. Te saludo, Paola. Cuéntanos, ¿qué dicen a esta hora los indígenas que se han dirigido hasta la capital colombiana? ¿Qué más piensan hacer? Y te pregunto además si han recibido hasta este minuto alguna respuesta por parte de las autoridades. Rey, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, hace contados minutos este grupo de indígenas llegó justamente hasta la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Yo me encuentro con una de las lideresas de esta movilización. Ella hace parte de la Coordinación Juvenil de Colombia de las comunidades indígenas. Regálanos tu nombre y de una vez contar un poco cuál es el llamado que le están haciendo al gobierno nacional con esta movilización. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Docker Adomico, hago parte del pueblo embera también. Bueno, hay dos temas fundamentales. Uno, el tema fundamental es lo humanitario, en donde las comunidades indígenas embera y Wounang tienen unos conflictos internos con grupos armados. Hay minería, minas antipersonas, hay amenazas. Hay muertes, hay reclutamiento forzado de jóvenes, de niños, de mujeres indígenas. Eso por el tema pues, humanitario, y por lo otro se está pidiendo a que haya un cumplimiento del pliego de peticiones que se hizo con el gobierno anterior y se hizo el año pasado. Entonces la idea es que hayan por lo menos garantías, porque no hay garantías. Están pasando muertes en las comunidades indígenas y vemos que no hay garantías. Entonces hay muertes de líderes, hay amenazas hacia líderes. Las mujeres indígenas muchas veces ya han dicho de que prefieren hasta mandar pues, un marrano adelante antes de que un niño caiga en una mina. Entonces hay unas situaciones muy, muy difíciles en el pueblo embera con el pueblo Wounang y la idea es que por lo menos hayan garantías para un bienestar y la vida en los territorios. A propósito de esta crisis humanitaria que se vive en la región, ¿qué respuesta han recibido por parte del gobierno nacional? Que recordemos que el presidente Iván Duque se encuentra en este momento en el Foro por la Paz que se está realizando en París. Él ha dicho que va a enviar una delegación que habló con el Ministerio del Interior para que ustedes sean atendidos. ¿Se han comunicado con ustedes? ¿Es esto real? ¿Han recibido alguna respuesta por parte del gobierno nacional? No hemos recibido hasta ahora ninguna respuesta, no sabemos absolutamente nada. Por eso es que aquí hay 600 indígenas. Acá hay 600 indígenas entre emberas y Wounang y la idea es que nos podamos sentar con el gobierno y podamos hacer unos diálogos y para que haya garantías ante todo, porque no vemos garantías. Hay muerte y no hay garantías, hay amenazas, no hay garantías. Por algo también
también estamos aquí. Estuvimos retenidos desde anoche, justamente en la entrada de Bogotá. Pudieron solamente ingresar 60 indígenas aquí, pero nosotros esta mañana salimos a las 8 de la mañana y esa es la hora, son las 3:37 y apenas es que estamos llegando porque la policía no nos quiso tampoco de que los buses se movilizaran hasta acá y no nos dejaban pasar. Y fue muy difícil, se logró que Derechos Humanos de acá de nuestra organización pues pudiera hablar para que pudiéramos hacer la marcha pacífica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Allí lo escuchaban, fueron casi 10 horas que estuvieron caminando todas estas comunidades indígenas que llegaron hasta la capital del país. Inicialmente se pensaba llegar hasta la Plaza Bolívar, pero hace pocos minutos pasamos por este sitio, está totalmente acordonado por la fuerza pública, el SMAT, la policía antimotines, que impidió no solamente que ellos llegaran hasta la Plaza Bolívar, sino que se pudieran movilizar en buses. Por eso realizaron esta marcha pacífica e insisten en el llamado al gobierno nacional para ser atendidos. Muchas gracias, Paola. Gracias por toda esta información. Hasta muy pronto. Paola Fernández, directamente desde Bogotá, Colombia. Y este grupo de indígenas, ya lo escuchábamos, rechaza la militarización y la violencia, específicamente en el departamento del Chocó. Le invito a revisar dónde está ubicado este departamento colombiano. Es uno de los 32 de Colombia. Se encuentra ubicado en el noroeste de ese país, limita al norte con Panamá. Es una región, según organizaciones sociales indígenas, una de las más pobres y abandonadas por el Estado en todo el país. Además, está completamente militarizada y para el año en curso hay 3.327 desplazamientos forzados debido a los enfrentamientos entre los grupos armados. La propia Paola Fernández nos ofrece la siguiente denuncia social a través de su cuenta en Twitter. Aquí aparece: comunidad de El Guayabero resiste y denuncia el asesinato sistemático, las amenazas y el aumento de la violencia por la militarización. Hacen un llamado a organizaciones nacionales e internacionales. Vamos a escuchar. En la cual no tenga, o sea, nos culpen por cosas que no hemos hecho. Entonces el llamado es al gobierno nacional, a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a todos aquellos que nos escuchan por intermedio de este video, pues que se solidaricen con nosotros porque en estos momentos hay una tensión bastante grande. Entonces sí hacemos un llamado tanto al gobierno nacional como a las organizaciones que tracen la mirada hacia la vereda Cachicamo, hacia el Guayabero, que están pasando cosas lamentables que no deberían de estar pasando y que tiene en riesgo la mayor parte de la comunidad guayaberuna. Recordemos entonces cuál era nuestra pregunta en Twitter, que tiene mucho que ver con este primer tema que acabamos de finalizar. La vemos aquí. ¿Por qué en lugar de escuchar sus reclamos, el Estado colombiano le cierra el paso a estos indígenas que marchan desde sus territorios hasta la capital? Opine. Repito, esto lo hacemos sobre la base de lo desarrollado en este primer tema del día. Y nuestra imagen del día nos va a llegar desde Egipto, porque arqueólogos de ese país norafricano han descubierto 7 tumbas pertenecientes a diferentes épocas faraónicas en un complejo que está situado en el sur del Cairo. También encontraron en uno de los mausoleos una tumba del supervisor de los edificios reales de finales de la quinta dinastía del Imperio Antiguo, o sea, 2400 años antes de nuestra era, identificado como Khufu Hat. Este descubrimiento es una de las 3 series que han sido halladas y se anunciarán antes de que finalice 2018. Con estas imágenes hacemos nuestra pausa. Nuestro segundo tema nos lleva hasta Palestina. La víspera, al menos 7 personas murieron, entre ellas un comandante del ala militar del movimiento Hamas, durante una incursión israelí en el sur de la Franja de Gaza. Le vamos a contar qué pasó y las reacciones que ha habido. Por ejemplo, fuerzas especiales israelíes desarrollaron una operación encubierta con el uso de un vehículo civil que posteriormente fue abandonado y destruido en la localidad de Khan Yunis. Por su parte, las fuerzas de seguridad en Gaza declararon el estado de alerta máxima ante el asedio israelí. Estos incidentes ocurrieron mientras mediadores egipcios intentan consolidar una tregua entre la resistencia palestina y Tel Aviv.
A continuación le muestro dónde ocurrieron los ataques de Israel. Se lo hacemos a través de este material. El ataque fue sorpresivo, encubierto, como le decía, sobre Gaza. Se efectuó en la ciudad de Quza, en la provincia de Yan Yunis. Esto es en el sureste de la franja. Según fuentes locales, la hora de la operación militar fue aproximadamente a las 21:30. La incursión dejó 7 palestinos muertos, entre ellos un alto jefe militar de Hamas, como le explicaba anteriormente. Miles de personas asistieron a los funerales de estos 7 palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación israelí. Los dolientes llevaron los cuerpos desde el hospital a la casa de Nur Barakji, uno de los comandantes de Hamas que perdieron la vida. Posteriormente se dirigieron a una mezquita. ¿Para qué? Para orar antes de darles sepultura. Nayara Tardo, desde el Cairo, nos tiene los pormenores. Te saludo, Nayara. ¿Qué más se sabe sobre estos lamentables incidentes? Sí, un gusto saludarte nuevamente. Mira, justo ayer en la mañana los palestinos conmemoraban el aniversario 14 de la muerte de Yasser Arafat, a quien consideran un símbolo de la lucha y la resistencia de este pueblo. Los palestinos continúan acusando a Israel de haber envenenado y causado la muerte de Arafat, aunque las investigaciones no han podido comprobar esta hipótesis. Durante un acto solemne ante la tumba del líder palestino, el presidente de la nación, Mahmoud Abbas, aseguró que los palestinos continuarán su lucha en reclamo a que sean respetados sus derechos y a que Palestina sea reconocida ante el mundo como un Estado legítimo. Sin embargo, llama la atención que después de este pronunciamiento de Abbas, en la noche Israel lanzó un ataque contra el sur de la franja de Gaza, causando la muerte de 7 palestinos, entre ellos el comandante adjunto de la unidad de élite de Hamas, Nur Barak, y también un soldado israelí murió durante estos ataques de anoche, sobre todo porque los enfrentamientos se producen cuando un grupo de mediadores egipcios intentan que Hamas e Israel lleguen a un acuerdo para una tregua de larga duración. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Israel lanzó la operación contra Gaza ayer en la noche. La semana pasada, Israel permitió la entrada a Gaza de $15 millones procedentes de Qatar para hacer frente a los salarios de los funcionarios del enclave, y al siguiente viernes bajó el nivel de violencia de las protestas que se repiten cada viernes desde hace 7 meses y donde han muerto más de 200 palestinos hasta la fecha. Una muestra de que las negociaciones para dar una posibilidad de alto al fuego iban aumentando las esperanzas de llegar a un acuerdo entre Israel y las milicias palestinas. Sin embargo, ahora han quedado estancados con estos nuevos bombardeos y la situación volvió a ser la misma en la franja de Gaza. Esta es toda la información. Yo devuelvo la señal a los estudios centrales. Adelante. Muchísimas gracias, Nayara, por tu reporte. Luego de las acciones militares de Israel, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, aseguró que no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con Hamas. Esta afirmación la ofreció en una conferencia de prensa desde París, en la que enfatizó que de llegar a una solución sería similar a finalizar un acuerdo diplomático con el autodenominado Estado Islámico. Eso se supo a través del sitio digital Sputnik. Netanyahu, tras esta rueda de prensa, decidió volver a Israel por los recientes ataques perpetrados por sus fuerzas militares y la tensión que ha generado esto en la región. El movimiento Hamas también reaccionó sobre los ataques israelíes que dejaron 7 palestinos muertos. Responsabilizó a Israel por el crimen, diciendo que entrar a Gaza no era un picnic. Agregaba que los que ingresan son asesinados o encarcelados. El movimiento dijo que tiene derecho a responder al crimen que dejó 7 de sus combatientes muertos, incluido un líder militar. Ve esas fotografías. Pero desde esta parte del planeta también hubo reacciones, ahí la vemos. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el ataque de la fuerza sionista, responsabilizó de los hechos a Estados Unidos. Condenamos el ataque de Israel, dijo Evo, contra el hermano pueblo de Palestina en una operación encubierta que nuevamente provoca muertes y debilita los esfuerzos por una tregua de paz encabezados por Egipto y la ONU. Estados Unidos debe dejar de patrocinar la beligerancia de Israel.
Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Costa Rica. La vemos acá en pantalla. Más de 65 días lleva la huelga en ese país. Actualizamos a través de Fernando Francia. Escuchamos. Gracias, un gusto saludarte. Continúa exactamente la huelga en Costa Rica, lleva más de 2 meses, más de 65 días ya en este mecanismo de presión y la principal discusión en este momento es sobre la legalidad o ilegalidad de estos movimientos de huelga en sus distintas expresiones que se han realizado en las diversas instituciones públicas del país. Ya muchos de ellos han tenido una segunda instancia que confirma la legalidad de los movimientos de presión de la clase trabajadora y esto pues es un espaldarazo que reciben los manifestantes, los trabajadores en huelga, puesto que se ha realizado esta huelga de forma legal en todos sus aspectos. Falta todavía que la institución del Ministerio de Educación Pública se defina esa legalidad o ilegalidad, pues es la principal institución que en estos momentos mantiene sobre sus espaldas de los trabajadores esta huelga indefinida que ya pues lleva un plazo muy grande y que se mantendrá hasta enterrar el plan fiscal, es lo que dicen los trabajadores, ese plan fiscal que está en consulta en la Sala Constitucional y que deberá esta instancia definirse antes del 23 de noviembre para luego continuar con el proceso legislativo. Así que todo está en espera en lo que pueda decir la Sala Constitucional sobre el futuro del plan fiscal en Costa Rica. Gracias a Fernando. Aquí tenemos a Joan Ortiz y Serra. Si España no hubiera suspendido la ley antidesahucios catalana, en 2 años se podrían haber evitado 30.000 expulsiones de familias de sus hogares. Lo dice este usuario en Twitter. Ayer estaban de fiesta porque se levanta la suspensión de esta ley. Ahí vemos entonces fotografías que dan cuenta de la festividad de estas personas, tal como lo relata nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra. Avanzamos ahora hacia el tuit de Hansel Oro, que dice: los líderes interinos de las autoproclamadas repúblicas en el Donbass ganaron las elecciones. Eso fue la víspera. Denis Pushilin en Donetsk y Leonid Pasechik en Lugansk. Ahí está también la fotografía de la jornada electoral ocurrida la víspera. Vamos ahora al tema en desarrollo. En nuestro tema en desarrollo le damos seguimiento a la situación de los integrantes de la primera caravana migrante que salió de este lunes rumbo a la ciudad de Guadalajara, México, mientras otro grupo llegó al estado también mexicano de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Desde Irapuato, Pablo Pérez nos tiene los detalles. Pablo, hola, actualízanos, por favor. Muy buenas tardes, nos encontramos, pues aquí en Zapopan, Jalisco, a las afueras de la ciudad de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Y bueno, aquí en este espacio, en el Auditorio Benito Juárez, es donde han llegado, comienzan a llegar ya los migrantes que salieron hoy en la mañana muy temprano de Irapuato, Guanajuato, el vecino estado. Recorrieron aproximadamente 240 kilómetros en esta jornada y aquí está, habilitado en este espacio totalmente techado, un espacio especial para que ellos puedan pasar la noche de la manera más segura. Incluso pues tenemos un dormitorio familiar en donde solamente familias con niños pequeños están pasando la noche para mayor seguridad de los menores. Nuevamente vemos aquí a la sociedad civil participando voluntariamente del cuidado y la atención tanto de salud como alimentaria de los migrantes. Y una cosa muy interesante es que, aquí ya pasaron el primer grupo de 495 migrantes de la caravana, de la primera caravana, y salieron con rumbo al norte. Y el día de mañana también se tendrá que ver porque al cruzar hacia el estado de Nayarit, este estado ha expresado que no tiene capacidad para atender a los migrantes, por lo tal va a donarles transporte para que transiten a lo largo del estado, por lo cual la jornada de mañana se podría recorrer incluso más de 350 kilómetros, una distancia récord para el movimiento de esta caravana. Y claro, estamos a la espera de lo que se decida en la asamblea que cada noche a las 7 de la noche se hace aquí entre los representantes de las distintas regiones y departamentos de donde provienen cada uno de los integrantes. De lo que se decida en la asamblea que cada noche a las 7 de la noche se hace aquí entre los representantes de las distintas regiones y departamentos de donde provienen cada uno de los integrantes de este éxodo centroamericano. Y nosotros seguiremos informando. Volvemos al estudio.
Muchas gracias, Pablo, por esta información. Vamos ahora a recordar nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. ¿Qué le preguntábamos al principio? ¿Por qué en lugar de escuchar sus reclamos, el Estado colombiano les cierra el paso a estos indígenas que marchan desde sus territorios hasta la capital? Vamos a ver qué nos han respondido. La primera respuesta, vamos a verla. Aquí, de Alex Ausliebe. Hay un duque de paramilitarismo en Nariño y es hiper pro yanqui. Iván Duque, dice este usuario, enemigo del pueblo venezolano y su revolución bolivariana. Prefiere difamar a Venezuela que resolver sus problemas sociales en casa. Renuncia a la brevedad, Iván. Tendrás un juicio justo en La Haya, reitera este usuario de Twitter. Otra respuesta. La de José Antonio dice, es lo mismo con los gobiernos tecnócratas neoliberales, vendepatrias y recursos naturales como el de Colombia. Nunca gobiernan y ni les interesan los problemas de la gente, aparte la atacan. Solo están al servicio de los poderosos. Y por último, esta respuesta de Merlin. Iván Duque debe atenderlo a la gente, se la escucha. O debe atenderlo. A la gente se le escucha sus reclamos y se soluciona a un gobernante no solamente de pensar en el presente, o es que acaso los presidentes no piensan en volver a ser elegidos. Entonces, si es así, ayudar y solucionar al pueblo colombiano. Un poco difícil de interpretar la respuesta por la ausencia absoluta de signos de puntuación. De todos modos, muchísimas gracias por su participación en Temas del Día. Le vamos a dejar, como siempre, con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede encontrar compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Aquí está entonces lo que le vamos a mostrar hoy. Iglesias ortodoxas, se titula este video. Templos sagrados de Rusia que entraron en una suerte de enemistad con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, después de que el patriarca Bartolomé reconociera la independencia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que hasta ahora dependía de la propia Rusia. Le vamos a contar más con las siguientes imágenes en movimiento. Así nos despedimos por hoy. Gracias por estar con Temas del Día.